Este capítulo me encanta porque está lleno de historias de rivalidades y chismes escandalosos. Y casi todos sucedieron en esta pequeña colonia triangular llamada Tabacalera, a la que ligada de una u otra manera con la lotería, parece que les tenía la suerte echadas a unos y la desgracia a otros. Esta colonia podía haberse apodado la otra oportunidad, dado la cantidad de planes frustrados que se tenían para ella. Por ejemplo, se había decidido que fuera sede de residencias y palacios de gobierno, como el gran palacio legislativo que se empezó a construir, pero que nunca se concluyó. Y como vimos en el primer capítulo, acabó siendo el monumento a la revolución. También se había planeado que en ella se construyeran viviendas para los obreros de las empresas de tabaco, ya que en la colonia se habían instalado dos de las empresas tabacaleras más importantes de fines del siglo XIX, la cigarrera mexicana y la tabacalera mexicana. Las viviendas nunca se construyeron, sin embargo, le dieron el nombre a la colonia. Ay, esta tos viene de esos tabacos. La cigarrera mexicana, que se encontraba por los rumbos del toreo del Paseo Nuevo, fue comprada en 1907 por el Buen Tono. Esta otra cigarrera, la más importante de fines de 1800 e inicios de 1900, mantuvo una rivalidad tan grande con la tabacalera mexicana que la guerra de las colas o Lucía contra Lavero se quedarían cortas. Estas tabacaleras se daban y se atacaban por todos lados, principalmente a través de artículos pagados en los periódicos e historietas animadas. La empresa cigarrera El Buen Tono, cuyo dueño fue un francés de nombre Ernesto Pujibet, que venía de Cuba, donde aprendió el arte de la elaboración del tabaco, construyó una enorme y moderna fábrica en los rumbos de San Juan, al sur del centro histórico. Esta zona en esos entonces era un rumbo pobre y con muchos problemas. Pujibet invirtió tanto en la zona que dejó de conocerse como barrio de San Juan y comenzó a ser conocida como El Buen Tono. Y aunque la enorme fábrica con este maravilloso acceso desapareció para dar lugar a esta horripilante sucursal y torre de Telmex, aún hay varios recordatorios en la zona de cuando era un barrio tabacalero. Para empezar tenemos las calles de Buen Tono y Ernesto Pujibet, cuyo busto también encontramos en el parque que él creó frente a esta iglesia, que por cierto se le conoce como Iglesia del Buen Tono, aunque en realidad es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Anteriormente esta iglesia era de San Juan de la Penitencia, por ella el nombre del barrio. Pero a finales del siglo XIX se encontraba en un estado deplorable. Pujibet ofreció demolerla para construir un teatro o una iglesia. La gente que no se aburría de las iglesias prefirió el templo, que con un elegante estilo ecléctico francés fue inaugurado en presencia de la esposa de Madero en 1911. El templo antiguo desapareció por completo, o casi por completo, ya que su enorme reja del coro fue retirada para usarse como puerta de acceso al castillo de Chapultepec. Por eso, si nos fijamos con detalle, veremos un ángel en una puerta de un edificio civil. Y esta misma puerta tiene dos copias, una en la entrada a la residencia oficial de Los Pinos y una más en la puerta de los Leones de Chapultepec. Otros recuerdos aparte de la iglesia del Buen Tono es el edificio anexo a la misma que perteneció a la fábrica, la fuente del parque que donó Pujibet para que los habitantes de la zona pudieran tener acceso al agua, así como el mejoramiento general del barrio. Y a diferencia de la tabacalera mexicana que no construyó viviendas para sus empleados, Pujibet sí hizo 3 edificios. 2 para los obreros en la colonia obrera hoy desaparecidos y un tercero con mucho más lujo y acabados conocido como el edificio del Buen Tono que vimos en el capítulo anterior y que aún podemos apreciar en la avenida Bucareli. Este edificio, que tiene 3 entradas con nombres de marcas de cigarros como Mascota, Gardenia e Ideal y que se encuentra a unos 15 minutos a pie de donde se encontraba la fábrica, fue donde vivió la viuda de Pujibet hasta el final de sus días. Muy cerca del edificio se encuentra el edificio de la Ciudadela que, aunque hoy concentra la Biblioteca de México y varias bibliotecas personales, tuvo varios usos, como prisión, bodega y cuartel, pero originalmente fue una fábrica de tabaco, en los tiempos en que la producción del tabaco estaba en manos exclusivas del gobierno, tanto en tiempos virreinales como republicanos. Ernesto Pujibet no solo fue uno de los hombres más ricos e influyentes gracias a esta compañía, también fue socio de la Cervecería Modelo y del Palacio de Hierro. Incluso una de sus hijas se casó con Enrique Tron, socio mayoritario de los almacenes de lujo. Pero regresemos a la tabacalera mexicana, la contrincante más fuerte y quien dio nombre a la colonia. Esta fue fundada por un español de nombre Antonio Basagoiti, que arribó a México a los 20 años de edad.
conoció a la familia Saldo en Veracruz, que se dedicaba al cultivo del tabaco, y con ellos funda Basagoiti, Saldo y compañía. Sin embargo, este no fue su principal negocio. Se reconoce más por su participación en la fundación de la Fundidora Monterrey, de la cual fue socio mayoritario. Fue socio de importantes bancos en México, pero al final de su vida funda el Banco Hispanoamericano, el cual lo hace volver a España, vendiendo sus cigarreras Cigatam, empresa de Carlos Slim, que más tarde este vendería por completo a Philip Morris. En 1961 el Buen Tono sería comprada por la tabacalera mexicana también. La fábrica de Basagoiti se encontraba en una de las mansiones palaciegas más hermosas de la ciudad que construyó tiempo antes Manuel Tolsá, que fue el mismo arquitecto del Palacio de Minería, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Marqués del Apartado, que mencionaremos más adelante. Este edificio, que hoy se encuentra sobre la avenida Puente Alvarado, al límite norte de la colonia tabacalera, es sede del Museo de San Carlos, que destaca por su patio ovalado y que en esta foto podemos apreciar cuando se usaba para la fabricación del tabaco. Este palacio fue mandado a construir por la segunda marquesa de Selva Nevada para su hijo, cuyos abuelos fueron los primeros marqueses de este título nobiliario que vivieron en este otro palacio en la calle de Venustiano Carranza, y que tuvieron inmensos cultivos de tabaco. Pero el hijo murió antes de poder vivir en la formidable mansión. Incluso su madre le había comprado el título de conde de Buenavista, ya que el mayorazgo, extrañamente, se heredaba con prioridad a las mujeres. Por ello la colonia al norte de la casa lleva el nombre de Buenavista. Pero regresemos a la guerra de las tabacaleras. Ambas empresas fueron increíblemente creativas y pioneras en su publicidad. La tabacalera se distinguió por sorteos de la lotería, pero el Buen Tono fue mucho más allá de imprimir tarjetas, cómics y cajetillas coleccionables. Mandó a construir un enorme kiosco con un reloj en la Alameda, donde la gente podía ver a través de vitrinas parte del proceso del fabricado artesanal, y por las noches exhibían gratuitamente películas. Sin embargo, lo más asombroso que llegó a realizar fue utilizar dirigibles o globos aerostáticos, algo que jamás los mexicanos habían visto. En 1907, ricos y pobres quedaron maravillados con los vuelos de aquella sorprendente máquina futurística. Los vuelos iniciaban en el Tívoli del Eliseo, un hermoso y elegante jardín porfiriano de recreo y eventos que también se encontraba en la colonia tabacalera, en las esquinas de Puente de Alvarado e Insurgentes. Aquí Madero lanzó su candidatura, pero ni por la belleza ni historia del jardín fue conservado. Y hoy tenemos estos hermosos edificios. Con el tiempo la tabacalera mexicana terminó comprando el Buen Tono. Hoy día casi toda la producción cigarrera en México se encuentra en manos de dos empresas transnacionales, Philip Morris y British American Tobacco. Por cierto, una fábrica abandonada del Buen Tono en la ciudad de Celaya fue comprada por el gobierno estatal para hacer en ella el hub del conocimiento. Hoy día la región tabacalera más importante y donde se encuentran las principales fábricas es en el estado de Nayarit. Bueno, pero ya estuvo, de cigarros y puros. ¿Dónde está el chisme? ¡Ah, qué vieja tan chismosa! ¡No comancias! Antes de dejar por la paz los cigarros, pues hay una historia de puros. O de dos famosos fumadores de puros. Nada más que el Che y Don Fidel. Que vale madre si están o no están de acuerdo con su ideología. Pero el caso es que fue aquí, en esta colonia, donde se conocieron. Era el año 1952, en una casa con número 49 de la calle de José de Emparán. Y como evidencia de este encuentro, tenemos esta foto. ¡Ah, caray! ¡Ah, no está! ¡Ah, chirrión! Pues se parece a la anterior. Así como le dice. Pues sí estuvo rico y toda la cosa. Pero tenemos una revolución que planear. Digo, y ya en tiempos actuales, el gobierno de la alcaldía puso esta controversial escultura de una banca de ambos personajes echando pues el coto. Y la ubicaron en el parque trasero del Museo de San Carlos. Aunque en algún tiempo, pues fue parte de su jardín, que era tan grande que llegaba hasta Tívoli. Bueno, ya me enteré del chisme y está re bueno. Resulta que en otra casa de esta colonia ubicada en lo que fuera la calle de La Paz, pero que hoy lleva como nombre Ezequiel Monte, fue en donde una noche de 1901 se llevó a cabo el famoso y controvertido baile de los 41 homosexuales. ¡Oh! Aunque dicen que en realidad eran 42 hombres, 21
lagartijos, que era como se les decía a los hombres elegantes que solían buscar a otros hombres sobre la avenida Madero o la Alameda Central, y otros 21 que iban vestidos de mujeres. Eso sí, muy chulos ellos, vestidos bien ceñidos, peinetas y unos abanicos divinos. El baile de los 41 es un caso muy grave de violación de derechos humanos y trato inhumano que se le dio a los detenidos. Para empezar, la homosexualidad no estaba penalizada y el evento era privado. El problema radicó en que la policía entró a la fuerza y los culpó de dañar las buenas costumbres. Los presos fueron llevados a diferentes prisiones. Los más ricos, que eran mayoría, lograron pagar fuertes sumas de dinero para quedar libres y que se borrara su registro. Pero los menos afortunados fueron llevados fuera de la ciudad. Se les ridiculizó y obligó a hacer trabajos forzados. Pero la cosa se pone peor todavía, pues se dice que uno de los asistentes era ni más ni menos que Ignacio de la Torre y Mier, un hombre millonario de esa época que nació en la Casa del Apartado, misma que antes mencionamos que también realizó Manuel Tolsá. Él había heredado unas haciendas azucareras, pero lo mejor es que estaba casado, ni más ni menos que con Amada Díaz, la hija mayor del mismísimo Porfirio Díaz, que dicen que cuando se enteró el presidente de las detenciones, él les dijo a los policías: no, señores, no fueron 42, fueron 41. ¿Queda claro? Este escándalo duró años, salió en todos los periódicos e incluso se hizo muy famosa esta caricatura de José Guadalupe Posada. ¡Ay, mi papá! Y este verso. Y pues el caso es que el chisme no termina ahí, pues corrieron los rumores que este bigotón envolvió sus bigotes con este otro bigotón muy famoso. ¡Ah, qué caray! No me digan que Emiliano Zapata. Así es, se dice que en una de sus haciendas don Ignacio conoció a un apuesto caballerango de nombre Emiliano Zapata, al cual invitó a vivir a su esplendorosa mansión en Paseo de la Reforma número 1, justo donde estaba el toreo del Paseo Nuevo, con el pretexto de que cuidara sus caballos de jockey. Se dice que a Zapata le molestó que Ignacio tratara mejor a los caballos que a las personas, y esa fue una de las causas por las que se unió a la revolución y abandonó la lujosa mansión de la cual quedan varias fotos. Pero las historias de confabulaciones no se detienen ahí. Una vez que sale Porfirio Díaz al exilio, su yerno e hija se quedan en México. Se dice que don Ignacio financió mala publicidad contra Madero y que incluso estuvo involucrado en la traición en la que es asesinado durante la Decena Trágica. En ese periodo su casa es atacada, así que se va con su esposa a una casa que se encontraba al lado de la Casa de la Bola en Parque Lira, pero al poco tiempo es detenido por Venustiano Carranza, que lo envía a la prisión de Lecumberri, misma que construyó su suegro, y en el que era visitado por su esposa. ¡Ah, qué necia! Pero tiempo después, Zapata entra a la Ciudad de México y ordena liberar a su antiguo patrón. ¡Ay! Me encantan los finales felices. Momento, Katrina. Aunque está comprobado que Zapata lo libera, se cree que no fue un gesto bueno o de amor, sino de revancha porque se lo lleva como sirviente durante sus ataques revolucionarios a otras ciudades. Sin embargo, Zapata lo libera o este se escapa a Puebla y de ahí logra huir a Nueva York, donde muere más tarde supuestamente de una hemorragia por hemorroides. Sí, cómo no. Pues haya sido como haya sido. Qué manera de chupar faros, la verdad. Que por cierto se dice chupar faros cuando alguien muere, porque en los tiempos de la revolución a los presos que iban a morir fusilados se les permitía fumar antes de morir, y generalmente se les daban cigarros faros porque eran baratos, y los tenían que chupar porque generalmente estaban atados. Su esposa nunca lo volvió a ver desde que fue liberado de Lecumberri, pero seguía en contacto con él hasta Nueva York por cartas. Ah, pero qué necia. Pues, ¿cómo te explico, comadre? Pues, ¿qué no ves? ¿Qué no ves? ¡Ay! No entiendes nada del amor. A mí me encanta que en la tabacalera se conocieran Fidel y el Che, que viviera enamorada, amadita de Ignacio. Aunque Ignacio tal vez estuviera enamorado de Zapata. Pero yo no juzgo. La mansión de Ignacio de la Torre fue convertida en sede de la Lotería Nacional, pero desgraciadamente esta fue demolida para crear en este espacio otro de los íconos de la tabacalera, el edificio de la Lotería Nacional o Torre del Moro,
que se le nombró así porque en un inicio el edificio no sería tan alto y simulaba una tienda árabe. Se considera uno de los primeros rascacielos de la Ciudad de México. Es incluso más antiguo que la Torre Latinoamericana. Se inauguró en 1946 en estilo Art Deco, que luego perdió en parte con algunas remodelaciones, pero con los festejos del Bicentenario nuevamente fueron recuperados. Ese es el primer edificio del mundo con sistema de flotación elástica, lo que le ha permitido sobrevivir a grandes sismos, mientras edificios a su alrededor de la misma época no tuvieron la misma suerte. También tuvo el primer letrero de luz de neón en América Latina. Antes de acabar este capítulo, conectemos un poco con los personajes de los que hemos hablado. Ignacio de la Torre y Mier tiene lazos familiares con el príncipe reinero de Mónaco y el actual soberano Alberto II. Se cree que fue violado por los hombres de Zapata y esto fue la causa de su posterior muerte en Nueva York. Amada Díaz fue hija de don Porfirio con una mujer indígena con la que no se casó. Después Porfirio tuvo 2 esposas y varios hijos más. Aunque visitó a su padre en Francia, regresó a México donde tuvo que vender varias propiedades, entre ellas el toreo de la Condesa a Máximo Ávila Camacho. Nunca se volvió a casar y falleció a los 92 años sin descendencia. La lujosa mansión de Ignacio de la Torre y Amanda Díaz fue expropiada y convertida en la sede de la Lotería Nacional. En 1936 la casa es desgraciadamente demolida para construir el edificio Moro de la Lotería Nacional. Por su lado, la Casa del Conde de Buenavista o Museo de San Carlos, que perteneció al Marquesado de Selva de Nevada, también fue habitada por el general Bazaine, Antonio López de Santa Anna, José María de Terreros, el general José Rincón Gallardo, y fungió como embajada del Reino Unido y escuela preparatoria. En la prisión de Lecumberri, a los presos que cometían las faltas a la moral como actos homosexuales se les encerraba en el aula J. Por ello, a los homosexuales en México se les comenzó a decir jotos.